Yo, como es viernes, me voy a permitir la licencia de decir que estoy con 2 pehuajenses de raza, porque nombramos a 3 o 4 personajes en la previa de aquellos de hace tiempo y los conocen, así que podemos habilitar la posibilidad de que se candidaten a algo, y voy a preguntar a qué. Poniéndonos serios, vamos a hablar con los referentes del Frente Renovador. Están con nosotros Mateo Rossi y Walter Castiglia. A los dos, buenos días y gracias por estar nuevamente en la radio. Buen día, Andrea, y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decisiones a contrarreloj prácticamente que se están tomando en todos los partidos políticos porque se cierra la oportunidad de presentarse a estas elecciones. El Frente Renovador está en el ojo de la tormenta. Es uno de los que parece ser que hoy por hoy se los están disputando todas las fuerzas políticas. ¿Estuvieron presentes en este encuentro nacional del Frente Renovador? ¿Qué fue lo que ocurrió? Correcto, en el día de ayer, en la localidad de Buenos Aires, en Parque Norte más concretamente, se llevó a cabo el Congreso Partidario Nacional del Frente Renovador. Fue una jornada muy productiva desde el punto de vista político, se desarrolló con total normalidad, sin ningún tipo de incidentes. Fue un congreso de carácter federal, tuvimos la posibilidad de escuchar a distintos dirigentes que forman parte de nuestra fuerza política, legisladores, intendentes, referentes de nuestros equipos técnicos. Se elaboró un documento que básicamente, en términos resumidos, le confirió al líder y conductor del espacio, a Sergio Massa, mandato, potestad, facultad suficiente para que él realice, lleve adelante las negociaciones y o las alianzas electorales que estime corresponder a los fines, Andrea, de construir lo que nosotros denominamos una nueva mayoría para poder derrotar definitivamente al gobierno de Cambiemos, que tanto daño le ha hecho a la mayoría de los argentinos. En lo personal te pediría que tratemos de interpretar esto como lo acabo de decir, porque a pocas horas de haberse tomado esta decisión trascendental para nosotros, ya he escuchado múltiples interpretaciones, a mi criterio subjetivas, malintencionadas, que tratan de relacionar esto con el regreso de Sergio al kirchnerismo, y lo cierto es que nada de eso se ha decidido ayer. Insisto, lo que ayer se resolvió fue que el Frente Renovador ocupará un lugar importante en las próximas elecciones nacionales, provinciales y municipales, tendiente a, insisto con este término, construir una alternativa de gobierno superadora cuyo límite político claramente es Mauricio Macri y todo lo que representa el gobierno de Cambiemos. Bueno, justamente el hecho de abrir la posibilidad de frentes electorales y elecciones, el justicialismo, peronismo, kirchnerismo, digo, todo lo que viene o surgió en algún momento desde el mismo lugar, está hablando de esa posibilidad de unificarse. El límite claro es Macri. ¿Hay un límite con Cristina? ¿Sigue habiendo un límite con hoy la fórmula Fernández-Fernández? Ahí me permito disentir. Vos decís con Cristina, y la verdad que yo estoy viendo otra cosa. Vos me estás trayendo a la mesa la foto, nosotros estamos viendo la película. Cristina, en principio, sería candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. Ambos integrarían lo que se denomina Unidad Ciudadana, que la misma formaría parte de un Frente Patriótico Nacional mucho más amplio, plural y diverso, en donde nos va a encontrar. Repito, yo no circunscribo a Cristina ni al kirchnerismo lo que se está construyendo. Incluye a esa fuerza política y muy posiblemente nos incluye a nosotros. Esta construcción verdaderamente plural, diversa, generosa, sin vanidades, tiene que anteponerse por sobre las construcciones de carácter individual. Es hora, sinceramente, desde el punto de vista político, de buscar los consensos, de desterrar los personalismos
Los dirigentes no debemos anteponer nuestras ambiciones individuales por sobre las colectivas. Es de suma gravedad a dónde ha llevado a la Argentina Macri, Vidal y todos los referentes de Cambiemos. Una coalición inexplicable desde el punto de vista ideológico. Entonces, la coherencia, el sentido de pertenencia que el periodismo en general, con buena crítica, le exigen al justicialismo, a Sergio Massa, a Cristina, a distintos actores de la política nacional, también exíjanselo a los hombres y mujeres de Cambiemos. Que tiene su naturaleza en el odio y en el antiperonismo solo para derrotar un modelo. Cuando tuvieron la oportunidad histórica de trascender mediante una buena gestión, mediante políticas públicas que tiendan a beneficiar a la mayoría de los argentinos, inclusivas, fracasaron. Lo que se está construyendo es una alternativa superadora, que sería un error simplificarla en Cristina o en Sergio. Es mucho más amplia, es mucho más diversa y tendrá una excelente competitividad en todos los órdenes electorales. Bien. Sí, Andrea, yo quería un poquito reafirmar lo que dice Mateo. Hay una cuestión que no es menor. Si nosotros partimos de una hipótesis que no es real, vamos a llegar seguramente a conclusiones que no son buenas. Y me parece que lo que hay que ver es que Alberto Fernández termina siendo no el candidato de Unidad Ciudadana, sino el candidato de un frente, porque dentro de ese frente no hay que olvidarse que además de estar Unidad Ciudadana, que obviamente representa el volumen más grande de votos hasta hoy de ese frente, también hay otros sectores que aportaron, ¿sí?, y que decidieron que Alberto Fernández o mínimamente lo aceptaron, fuera el candidato de ese frente. Me refiero a sectores como Libres del Sur, hablo de Donda, hablo de Pino Solanas, hablo de la CTA de Micheli. Es decir, hay un montón de sectores que confluyeron en eso porque, en definitiva, en algún momento de la vida uno tiene que poner las cuestiones de primer orden por encima de las de segundo, tercero o cuarto orden. Y la mayoría del pueblo argentino, por lo menos lo que nosotros nos trajimos ayer, donde había referentes desde Jujuy hasta el sur de nuestro país y de este a oeste, todo el mundo te dice lo mismo. Es obvio que Mauricio Macri no llegó a donde llegó por obra y gracia de la acción divina. Él llegó por cuestiones que el pueblo argentino creyó que había mejorar. Pero si estamos también en la situación que estamos, no es por nada, es simplemente porque Cambiemos nos ha llevado a esta situación. Digo, si Macri hubiera hecho un buen gobierno o Vidal hubiera hecho un buen gobierno para circunscribirnos a la provincia de Buenos Aires, hoy no estaríamos hablando de esto y seguramente ni siquiera la fórmula oficialista tendría dudas o especularía en quién es y en quién no es el candidato. Entonces, es lo que dice Mateo. No miremos la foto de lo que pasó ayer en Parque Norte, miremos la película que en la Argentina, o por lo menos en este transcurso, en este periodo que llevamos, empezó el 10 de diciembre, corregime, del 2015. Entonces, si nosotros miramos la película de hoy, probablemente mañana, pasado, el viernes, haya otro hecho político y terminamos circunscribiendo a esas cuestiones puntuales y no estamos viendo todo el proceso de lo que pasó. Repito, si Macri hubiera hecho un buen gobierno, si no tuviéramos los problemas económicos, los problemas de la pyme que tenemos, los problemas del salario, hoy no estaríamos hablando de esta situación y seguramente Macri ya tendría hasta su candidato a vicepresidente elegido, Vidal tendría el suyo, no habría estas cuestiones internas dentro del partido gobernante, así que hay que hacerse cargo, digo, sin ir más lejos, en el mismo Pehuajó tenemos esa situación y pareciera ser que la culpa la tienen los que siempre hemos dicho somos peronistas. Entonces, nosotros nos haremos cargo en su momento de lo que nos corresponde, pero también es justo que cada uno se haga cargo de sus problemas y sus cuestiones. Nosotros tenemos nuestras razones, como dice Mateo, el Congreso de ayer le dio la facultad a Sergio Massa para hacer los acuerdos que
Y no estamos hablando de acuerdos de cargos, estamos hablando de un acuerdo para gobernar y para mejorar la situación actual de la Argentina. Y por supuesto que como dice Mateo, nos encontrará juntos dentro de un gran frente o no. Es decir, hoy la situación es que Massa tiene el mandato y nosotros entendemos que él es la persona indicada para decidir el mejor destino de aquellos que creemos en él. Bien. Esta posibilidad de negociación, de representar la decisión del Frente Renovador, abre tal vez y en forma sintética, la posibilidad de ingresar a una interna con las otras fuerzas del justicialismo que pretenden ser. Como dijo Walter recién, todo es posible. Ayer no se debatieron cuestiones de candidaturas, simplemente el partido, a quien entiendo nos debemos, a aquellos al menos que decidimos integrarlo con convicciones y no por una mera conveniencia coyuntural. Uh-huh. Nosotros creemos en nuestro líder y conductor Sergio Massa. Hemos sido coherentes con nuestras acciones políticas y como tal somos orgánicos. Entonces ayer el partido, con una gran representatividad nacional, provincial y distrital, de todos los referentes de la Argentina, tomó una decisión, que es facultar a Sergio para que sea él quien realice las acciones políticas tendientes a construir esta nueva mayoría, para poder transformar la realidad y ganarle al gobierno de Cambiemos democráticamente en las urnas. ¿Qué decidirá Sergio? Nos lo comunicará en tiempo y forma. Bueno. Ahora bien, ese criterio de construcción nosotros lo compartimos. La solidaridad, el entendimiento, el diálogo con todos los compañeros, las compañeras, los correligionarios que están en desacuerdo con pertenecer a Cambiemos, gente de la sociedad civil, gente de los cleros, gente de organizaciones no gubernamentales, gente de la vida política partidaria o no. Esto es mucho más complejo de entender desde el punto de vista político que lo que todos piensan. Porque si entramos en el juego que muchos proponen, circunscribimos la complejidad de la situación a la grieta. Y esto es mucho más amplio. Acá está en juego los destinos de la patria en serio. Este gobierno ha fracasado política, económica y socialmente. El arte de la improvisación, de los CEOs, de los outsiders de la política, que porque son buenos en el ejercicio de su profesión o del comercio, o porque tienen un buen nivel de conocimiento en la sociedad, entienden que están capacitados y formados para gobernar y tomar decisiones públicas. No quiero evadir tu pregunta. No sabemos qué sucederá en lo distrital. Lo que sí sabemos es que el Frente Renovador, lejos de querer seguir insistiendo en una avenida ancha que quedó cada vez más finita y de discutir cuestiones que realmente terminarían siendo funcionales a Macri para que pueda ser reelecto, como por ejemplo seguir en una tercera posición, decidió formar parte de esta gran coalición de gobierno que incluye a casi todo el arco opositor para ganar las elecciones. Y ahí nos va a encontrar con la dignidad, la sabiduría, la humildad y la apertura mental suficiente para formar parte y ser protagonistas de la Argentina que viene. Bueno, decías, la decisión se va a comunicar en tiempo y forma, tiempo que es muy escaso. Digo, más allá de que para la política o para los políticos en general los tiempos son diferentes a los de la sociedad, no queda mucho tiempo para poder determinar qué lugar se va a ocupar y de qué manera se va a llegar a la próxima elección. Con respecto a esto, yo a tu compañero de trabajo Tito Fitante, a quien estoy viendo ahora, y él me carga, le respondo hace tiempo lo mismo. Falta una eternidad para las definiciones de las candidaturas políticas, aunque en términos de calendario común falte poco. 10 días. Pero créeme que nosotros tenemos concentrada la energía, y me refiero al espacio, ¿no? Al Frente Renovador, en cómo construir este nuevo escenario de consensos. Después veremos qué lugar, si es que nos toca ocupar, ocuparemos. No estamos pensando en eso, Andrea, sinceramente.
De todas maneras, digo, la decisión a nivel nacional abre después la puerta para que se empiece a trabajar a nivel distrital. Digo, hasta que Sergio Massa y los niveles de arriba no manifiesten de qué manera se van a presentar, en el nivel local no se puede iniciar una negociación, o por lo menos iniciar un armado de lista, digo, se me ocurre. A esos tiempos Antes nos referimos. de darle la palabra a Walter, Está déjame agregarte algo. Porque yo entiendo que vos buscás una definición que nosotros no es que no queremos darte, no tenemos para darte, sino con todo gusto te la daríamos. No busco una definición, digo, busco plantear una realidad. Recién hoy, Sergio Massa está habilitado para tomar una determinación de dónde va a estar el Frente Renovador a nivel nacional. Una vez que eso se decida, una vez que eso se comunique, no se sabe cuánto tiempo va a tardar, el Frente Renovador a nivel local tiene que buscar su lugar y comenzar a trabajar en ese sentido. No estoy hablando de ningún cuadro, ningún panorama en particular, digo de una situación de tiempos, tiempos físicos, tiempos reales. 10 días quedan para lo que será el cierre de presentación de listas. Mi respuesta a tu pregunta es la siguiente. Nosotros, si pretendemos ser dirigentes políticos, es porque no nos puede encontrar, cualquiera que sea la decisión, de manera desorganizada. Motivo por el cual el Frente Renovador en Pehuajó, sea cual fuese esa decisión, se ha preparado a lo largo de estos años para poder presentar una lista competitiva con un candidato a intendente, candidatos a concejales y a consejeros escolares. Gracias a nuestros dirigentes, a nuestra militancia, a nuestros hombres y mujeres. Hemos tenido la capacidad, en la medida de nuestras posibilidades, de sustentarnos políticamente en el tiempo. Ahora bien, también tenemos la capacidad, si no somos contradictorios con nuestro discurso, de conversar y lograr consensos con distintos actores de la política local. En aras, insisto, de construir esta nueva mayoría. Porque si los dirigentes de la superestructura o los dirigentes nacionales tuvieron esa solidaridad política y entendieron que la construcción debía encarrilarse por ahí, claramente nosotros tenemos que ser contestes con esa decisión. Es la construcción de arriba hacia abajo. Claro. Y entendemos que es hora de poner de pie a la Argentina que Macri puso de rodillas. Eso implica, insisto, ser solidarios, amplios y diversos a la hora de debatir y de discutir un proyecto político. Bien, Walter, quería Sí, redondeando un poco lo que dijo Mateo, y yo te decía hoy que si partimos de una hipótesis falsa o errónea, llegamos a conclusiones apresuradas y erróneas. Entonces yo te puedo dejar como tarea lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si en esa decisión o en ese mandato que se le dio a Sergio Massa, él entiende que como dice Mateo, hay que presentar una lista alternativa, ¿sí?, para buscar otro tipo de consenso? Obviamente siempre estamos hablando dentro del espacio que no representa a Cambiemos, ¿sí? Y de repente es como dice Mateo, nosotros como dirigentes tenemos que estar preparados para eso. Un poco contesta tu pregunta. Vos me decís, falta poco, falta mucho, lo que fuera. En días, en horas se deciden cosas, claro, y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier sea la decisión. Y de hecho, el mandato que se le dio a Sergio Massa ayer fue por unanimidad, desde el norte al sur, del este al oeste. En tanto que hemos aceptado esa regla de juego, que pueden ser cualquiera de las dos alternativas. Lo que quiero decir es que no miremos la foto del lunes porque puede ser que el martes sea distinta. Así que miremos toda la película y por supuesto que uno cuando acepta reglas de juego las tiene que después cumplir y ser conteste con eso. Y nosotros, si Sergio Massa nos pide que hagamos el esfuerzo para presentar una alternativa o una oferta diferente a la sociedad, lo haremos, y si nos dice otra cosa, haremos otra cosa. Eso quiero que quede claro, porque si no miramos diapositivas, ¿sí? Y no miramos una cinta cinematográfica como corresponde. Lo que sí está claro, y lo dijo Mateo y lo vuelvo a decir yo, que nosotros tenemos un límite a nivel nacional, a nivel provincial, y también tenemos un límite a nivel local. Nosotros nos vamos a sentar, si es posible, con todo el arco opositor que hoy no esté
dentro del espacio de la UCR o de la figura de Pedro Goldenberg y dentro del espacio del PRO o de la figura de Juan Miguel Cumba. Por lo tanto, en ese espacio, ya lo afirmamos, lo venimos diciendo, nunca nos van a encontrar. En el otro puede ser, pero puede haber varias vías. No necesariamente hay que hablar de que, así como se ha instalado a nivel nacional que Massa acordó con Cristina, que es un error, repito, también es un error decir que Rossi y Castiglia acordaron con Zurro. Quiero que quede claro. Uh-huh. En el caso de que se tenga que sentar a dialogar con otras fuerzas políticas, como decías, y teniendo en cuenta solamente la realidad de Pehuajó, y acá nos limitamos solamente a nuestro distrito, a nuestro partido, sabemos y no podemos desconocer que no es tarea fácil. Obviamente. Tenemos sectores políticos de Pehuajó que no han sido justamente ejemplo de apertura al diálogo. No sé si en el caso de ustedes lo ven de la misma manera, si lo ven diferente, si han tenido esa oportunidad de sentarse a compartir ideas con todas las fuerzas políticas, exceptuando Cambiemos, como lo marcaban recién. Yo soy un convencido de que los seres humanos evolucionan con el transcurso del tiempo y que uno no es el mismo hoy que hace un tiempo atrás y que tampoco será el mismo que unos años para adelante. Creo que el paradigma político nacional, provincial y municipal actúa en consecuencia y anhelo profundamente y sueño con esto, con la posibilidad de poder conversar con algunos compañeros que tal vez por distintas razones no pudimos hacerlo antes o lo dejamos de hacer. Soy un ferviente defensor del diálogo, sin renunciar a las convicciones. Yo lo que noto que empieza a pasar es este intento de simplificar equivocadamente una decisión política. Hoy muchos medios nacionales, hasta incluso ayer, volviendo de la ciudad de Buenos Aires, ya empezábamos a escuchar el regreso de Massa al kirchnerismo. Y la verdad que esto no es así. Esto es bajarle el precio a Sergio, y entiendo que sería cometer un error en volver a subestimarlo. Sergio Massa ha tenido la capacidad de construir su propia fuerza política, de liderarla, de sostenerla y de sustentarse en el tiempo pese a haber tenido resultados electorales realmente adversos, que es ahí donde muchos decidieron, porque solo estaban a su lado, por conveniencia, abandonarlo. Y que hoy me encantaría saber dónde se van a parar. Porque la verdad que la Argentina va claramente a la discusión de dos modelos de país. El modelo del ajuste, el modelo del Estado chico, del Estado insensible, el modelo de la especulación y la timba financiera, el modelo de un país para pocos, que son los amigos del presidente. O un modelo de país inclusivo, con un Estado solidario, que articula, que abraza, que trata de beneficiar a los que menos tienen, que tiende a la industrialización y a fomentar la producción y la industria nacional, a generar puestos de trabajo. Ahora, claramente hay un componente ideológico en un proyecto y en otro. Personalmente, y creo que a Walter va a coincidir conmigo, nosotros nos encontramos en el segundo, lo hemos dicho siempre. Entonces, si los dirigentes que estamos o estaremos en este segundo modelo no tenemos la capacidad a la hora de plantear un acuerdo político distrital de poder hacerlo, tenemos un grave problema entre el discurso y la acción política concreta. Yo estoy convencido de que esto va a pasar. Lo dijo Walter, lo repito yo, mi límite, políticamente hablando en Pehuajó, políticamente hablando y no desde lo personal, es Goldenberg y Cumba. Lo repito, mi límite político, no personal, en Pehuajó es Goldenberg y Cumba. Nada que represente a Cambiemos me hace feliz ni me identifica, ni ideológicamente ni personalmente. Creo haberte respondido. Sí, ni. Digamos que ni. En elecciones anteriores el intendente municipal, y para ir directamente a lo que quería decirte, ha sido muy crítico, muy duro con
todo lo que han sido otras fuerzas, incluso con quien hoy está trabajando junto a ustedes, que es Mario Gallardo. Todos recordamos el corte de boleta, las situaciones que se tuvieron que atravesar cuando alguien quiso acercarse o al menos ir en la misma línea de... y en este caso hablo del intendente municipal, de la Fuerza de Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, como fueron en aquel momento justamente para evitar una interna. Por eso hablábamos de un panorama en el que haya que compartir una interna o compartir una lista con los candidatos de Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria. Si uno se remonta a elecciones anteriores ha sido imposible. Te hago una pregunta yo a vos. ¿Cómo entendés posible que después de que la diputada Carrió haya dicho las barbaridades personales y políticas del presidente Macri, como así también su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haya dicho las barbaridades políticas que dijo de Macri, luego puedan haber consolidado una coalición y ser gobierno? Y en el orden local, es inentendible. En el orden local tengo, es inentendible, por eso busco una explicación. En el orden local no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero tengo vastos ejemplos de gente que se ha defenestrado. Te hablo de gente que forma parte de Cambiemos hoy. Digo, esta exigencia... Claro, pero yo estoy hablando de pasa en todos y en todos los casos se pregunta. Yo coincido. Digo, es inexplicable. Pero más allá de la crítica política, desde el punto de vista político, que uno puede llegar a entenderlo, hubo estrategias que tuvieron al límite de, y en el caso de Mario Gallardo, recuerdo haberle hecho la nota cuando días antes de la elección se termina tomando la determinación de cortar la boleta solo al tramo local. Hoy Mario Gallardo está trabajando con ustedes y debería, en un panorama de esa situación, acercarse para ir a una interna o para compartir lista con Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. La pregunta se la tendrías que hacer a Mario Gallardo y obviamente él con gusto te la responderá. No estamos interpretando claramente lo que está pasando en la Argentina. Volvemos a caer en las cuestiones personales o en la historia. Yo hablo de Pehuajó, ¿no? Bueno, por ahí si no querés lo llevamos al plano local. No estamos comprendiendo la gravedad de lo que pueda suceder en el plano local. Y estamos circunscribiendo esto a un análisis mucho más banal, que tiene que ver con nombres. Y nosotros estamos dispuestos a discutir proyectos. Después acomodaremos los nombres. Y la gente decidirá si esos nombres o esos hombres los representan o no. Lo que sí está claro, algo que dijo Mateo y que no hay que perder de vista, en octubre se va a decidir qué modelo de país quiere el argentino. Y por supuesto que cuando Mateo decía este modelo actual representa tal cosa y nosotros estamos en otro modelo que representa otra cosa, hay una parte de ese modelo que tiene un pasado y que por supuesto cada uno deberá hacerse cargo de ese pasado y por supuesto que aquellos que representaron, llamémosle al kirchnerismo duro, hoy creo que entendieron de que necesitan una cuestión o una mayoría nueva que sea superadora de eso que hicieron. Y en esa instancia es donde nosotros estamos. Nosotros no venimos a reivindicar al kirchnerismo de los bolsos ni al kirchnerismo... Nosotros venimos a construir una nueva mayoría porque tenemos la vocación y la voluntad de no solamente acompañar un proyecto para ganarle sino de acompañar un proyecto para revertir la situación actual, porque si no nos quedaríamos en la comodidad de ver en qué lugar de la lista nos toca, y no es esa la idea, porque honestamente ni quien te habla, ni quien está al lado mío vive de la política, no vivió ni pensará vivir, porque yo si mañana o el 10 de diciembre me tengo que ir a mi casa, me iré y seguiré viviendo tranquilamente. Lo que no puedo hacer, porque me corre sangre por las venas, es quedarme en mi casa esperando a mirar por televisión y que alguien tipo Sapin diga, vos, como decía un periodista, ¿de qué lado estás? ¿Sí? Entonces, como así en la vida privada uno se casa para siempre y termina no casándose para siempre, ¿sí? Estás hablando con alguien que decidió en un momento tener una mujer y hoy tiene otra, y la pregunta ¿es involución, es evolución o es traición
o es qué. Digo, en la política, los que hacemos política somos personas, y así como uno no puede ser un pulcro en la política, porque tampoco lo es en la vida privada, es obvio que existan estas cuestiones, como vos decís, y es obvio que uno se replantee, porque yo hasta conozco casos de personas que se han separado, divorciado, han tenido otras mujeres y después han vuelto con la anterior. Digo, a ver, el caso más emblemático es el de Liz Taylor, que se casó 2 veces con el mismo marido. Entonces, digo, ¿cuál es la historia de buscar el pelo en el huevo en la política cuando cada uno en la vida privada va y viene? ¿Se entiende? Y uno siempre busca lo mejor, no para uno, porque repito, en mi caso particular, yo no tengo aspiraciones porque no estoy pendiente de un cargo, no necesito un trabajo, como dijo ayer Sergio Massa, lo tengo. Y gracias a Dios y a mis padres que me dieron la oportunidad de estudiar, vivo bien. Entonces, pero digo, podría quedarme en la comodidad de mi casa mirando televisión, pero la verdad que si uno tiene un poco de sangre en las venas y camina y ve y ve lo que pasa en las escuelas, yo me río muchas veces cuando se hacen estadísticas, dicen, no, porque este año el presentismo en la escuela aumentó. Digo, es cierto, aumentó, pero buscámosle la vuelta. Hay muchos chicos que van a la escuela porque tienen que comer. Y la verdad que yo no quiero eso para la Argentina. Entonces, repito, en la comodidad de mi buen pasar yo podría quedarme en mi casa, pero estoy dispuesto a dar mi tiempo, como seguramente lo está Mateo también, para mejorar esto que uno ve todos los días cuando camina en la calle. Ve la gente quejándose, la gente dejando de comprar un remedio para comer, o al revés, comprando un remedio y no comiendo. Y la verdad que este gobierno ha tenido la oportunidad de mejorarlo. Sí, podrá haber mejorado algunos aspectos, pero lo esencial, lo primordial, lo básico que es el bienestar de los argentinos, no lo logró. Y entonces entendemos que el tiempo se terminó para eso, y nosotros lo entendemos así. Después la gente decidirá si estamos o no equivocados. Lo que nos parece, y en eso estamos convencidos, es que no podemos quedarnos en la chicanada de decir con este sí, con aquel no, con este sí o con aquel no, porque, repito, hay cuestiones de primer orden, segundo, tercer orden. Y uno, para ir por lo general, por ahí debe, no digo olvidarse ni renunciar, pero sí postergar algunas cuestiones que son propias o particulares. Cuando a vos te gusta una mujer, ¿sí? Es probable que, no sé, por ahí no cocinan bien, no te lava la ropa como vos querés, pero hay que buscarle siempre lo bueno. Y nosotros en la política buscamos lo mejor. Después es decisión de la gente de ver si nuestra propuesta les satisface, o prefieren darle una nueva oportunidad a este gobierno. Nosotros entendemos que eso se terminó y, repito, en octubre se verán los pingos en la cancha. Bien. Como decías hoy, el objetivo es acercarse a la gente, ver cómo vive. ¿Cómo responde la gente ante las visitas? Hemos visto que con el equipo de trabajo siguen recorriendo los barrios, las localidades. ¿Cómo está respondiendo la gente hoy? Antes de responderte, adhiero en un todo a lo que dijo Walter. No solo estoy convencido de que el ciclo de este gobierno espantoso de Cambiemos ha llegado a su final, sino que no logro en mi mente imaginarme la remota posibilidad de 4 años más de Mauricio y María Eugenia. La política del marketing, de la selfie, producto de 2 cuestiones: de errores de un gobierno anterior, que no pretendemos que tampoco regrese, sino construir una versión aumentada y superada del mismo, ha permitido esto, ¿no? Que gente sin sensibilidad social, que gente que desconoce realmente la necesidad de los vecinos y de las vecinas, ocupe lugares con mucha responsabilidad política de manera improvisada e irresponsable. ¿Qué me devuelve la gente que visitamos? Decepción, desesperación, tristeza, angustia, impotencia. Créeme que nosotros caminamos como lo hemos hecho siempre, y el discurso últimamente, salvo algún fanático que, por supuesto, nos hemos cruzado de un lado u otro de la grieta, el resto tiene un criterio y un discurso muy uniforme.
mi salario está depreciado o no tengo directamente un empleo, los costos de vida son excesivos, la inflación, los tarifazos. Está muy lejos la sociedad común de esta chicana política, de este microclima de si Gallardo estuvo o no en una lista en contra del intendente y hoy eventualmente tiene que dialogar con él, en el plano local. En el plano nacional, si Sergio Massa fue o no el jefe de gabinete de ministros de Cristina y hoy se tiene que sentar con ella. O si Alberto Fernández hace horas atrás dijo algo de y hoy está con. Yo hago otra lectura. Y hoy lo dijo Walter, nada de esto hubiese pasado si Macri y Vidal no hubiesen fracasado. Digo, el hecho de que Cristina Fernández sea la dirigente de la oposición con mayor peso específico o mayor caudal de votos, claramente representa el fracaso de Cambiemos. Si hubiesen hecho las cosas bien, su discusión de la reelección hoy no existiría. Porque de hecho en la historia de la República Argentina, salvo los gobiernos que lamentablemente tuvieron que terminar antes, el resto de los presidentes han podido reelegir y han podido tener su segundo mandato para aumentar y mejorar el primero. Ahora no tienen nada para mostrar. Realmente es muy pobre lo que les ha pasado. Empieza a verse claramente en algunos dirigentes la teoría del despegue de Macri. Macri, así como en el 2015 los elevó, y en el 2017, en una elección distinta a la que vamos a tener este año de medio término, en donde había todavía una especie de expectativa de que Macri pueda eventualmente hacer un buen gobierno, la gente lo volvió a respaldar. Pero en esta, ¿qué dice la gente? Basta de Macri, basta del ajuste. Y nos ha pedido en algún caso a gritos la unidad de la oposición, interpretando esto como algo mucho más complejo que la unión de personas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, aquellos que tratamos de ser dirigentes y que nos hemos formado y que hemos militado muchos años, tenemos que estar realmente a la altura de las circunstancias. Yo jamás antepondría mi cuestión personal, ni Walter lo haría tampoco, por sobre la colectiva. ¿Dónde me va a encontrar, si la pregunta es más fina, la elección que viene? Ni idea. Sí sé dónde no me va a encontrar, en mi casa. Me va a encontrar comprometiéndome, participando políticamente, redoblando mis esfuerzos para poder ganarle a este gobierno realmente injusto, del hambre y de la miseria, que lo único que ha hecho es negocio con unos pocos y endeudar el país de manera irrespetuosa con el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí me va a encontrar, militando para ganarle a Macri y a Vidal. Después haré lo que Sergio Massa me pida que haga. Quiero ser claro con esto. Si él entiende, como dijo Walter, que nosotros, en el marco no de su regreso al kirchnerismo, sino de su ingreso a esta construcción de esta alternativa superadora y mucho más amplia, presentar una lista e ir a unas PASO para competir, lo haremos. Si me dice que tengo que hacer otra cosa, haré otra cosa. Porque lo que tengo con Massa es lealtad. Real y sincera. Nunca tuve conveniencia. Creo en mi conductor. Me reivindico como un hombre de su espacio. Esto se llama dignidad política. ¿Podrá gustar o no? Tengo en claro que cuando uno decide salir de la comodidad de su vida privada, de su trabajo, en el caso mío, del estudio jurídico, se expone a la crítica, muchas veces fundada, otras veces infundada e irrespetuosa. A todos aquellos que a través de las redes sociales tratan de criticarnos o de insultarnos, sinceramente les digo, no pierdan el tiempo, porque tengo el cuero duro hace mucho tiempo, desde el momento que decidí ser dirigente político y ponerme al mando o al frente de la conducción de un espacio. Y la política, o la construcción política, tiene que ver con el mediano o largo plazo, Andrea. Uno jamás debe construir para obtener un resultado inmediato, porque si así lo pretende, está construyendo para él, no para la sociedad o para un espacio político colectivo. Insisto, nosotros podremos gustar o no,
Y yo acepto no gustar, porque es muy difícil lograr el consenso y la concordia generalizada. Lo que no pueden decirnos es que somos incoherentes, o que somos panqueques, o que estamos en un lugar u otro. Somos dirigentes políticos. Y estamos convencidos de que Sergio Massa, con la potestad que ayer le hemos otorgado, tomará la mejor decisión para la patria, ni siquiera para el espacio. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias a vos. Los referentes del Frente Renovador, Mateo Rossi y Walter Castilla, hablando de lo que fueron las decisiones tomadas ayer a nivel nacional por el Frente Renovador, de las repercusiones que pueden llegar a tener a nivel local y del trabajo que se realiza previo a las elecciones 2019.